Buenos días a todos y bienvenidos al webinar Marketing Digital, Marketing Mix Digital, ventajas y utilidades para una empresa industrial, con el que inauguramos nuestra Digital University. Al final, el sector industrial de cualquier ámbito se ha centrado en la digitalización en base a la automatización de proyectos, el control de la producción, la logística y en las propias soluciones de I+D+I de los productos. Y aunque la penetración del marketing, de las herramientas de marketing digital es real, se está observando que es necesario acelerar también la capacidad de generación de negocio en estos medios digitales, que estos medios digitales también tienen en el B2B, en el business to business en general, así como en los casos de éxito y que ya son existentes, ¿no?, en el sector industrial, y también respecto al posicionamiento de las marcas y la captación de negocios. Es por ello por lo que desde Sernauto hemos creado esta Digital University con el apoyo de una agencia, de Digital Addiction, a través de la cual lanzaremos una serie de formaciones enfocadas mucho al marketing digital en el sector industrial y con el fin de ayudar pues, a vosotros, ayudar a nuestros asociados pues, a aprovechar todas las oportunidades, ¿no?, que hay en este campo. Durante el último cuatrimestre de este año organizaremos 3 webinars gratuitos y lo haremos también de la mano de Mónica Díaz Ponte, que es la CEO y fundadora de la agencia Digital Addiction, que cuenta con amplia experiencia en la impartición de enseñanza en marketing digital en escuelas de negocio como SIC y también en concreto en marketing digital en empresas de sectores industriales desde LICES, y con la que nosotros en Sernauto colaboramos desde hace ya varios años para, bueno, todo lo que nos va a contar y en algunas cosas para conseguir ese posicionamiento y esa estrategia digital que nos sirva, ¿no?, para nuestros objetivos. Nada, Mónica, te invito a ponerte la cámara, a activar tu micro. Muchas gracias por tu iniciativa y predisposición. Y antes de darte paso, recordaros a todos que si tenéis alguna pregunta para Mónica durante su exposición, por favor, formularla a través de preguntas y respuestas que tenemos aquí debajo y luego al final de la presentación las iremos formulando todas. Muchas gracias y, Mónica, adelante. Muchísimas gracias, Carolina, muchísimas gracias por la oportunidad y me parece un proyecto espectacular y que Sernauto lo haya pensado así me parece francamente bueno. Estamos todos muy emocionados pensando que realmente la llegada a la industria, ¿no?, que no siempre es el sector más avanzado en cuanto al marketing digital, puede ser, esperamos ser de gran ayuda y que esto sea un formato para la captación de negocio que realmente vuestros asociados lo sepan apreciar, porque veo el esfuerzo que vosotras estáis realizando. Estupendo. Si te parece, empiezo ya. Sí, puedes proyectar si Sí, quieres. proyecto ya. Y empezamos con este primer seminario en el que lo que vamos a intentar es, bueno, como hay muchos y distintos participantes que seguramente estarán más o menos avanzados en la implantación de recursos digitales, hemos decidido que este primer seminario sea un seminario de contextualización. ¿Esto qué significa? Existen muy diferentes herramientas dentro del marketing digital. El marketing digital ahora mismo es un tema súper amplio. Por supuesto, no pretendemos ni muchísimo menos en este primer seminario, en este primer webinar, alcanzar la totalidad de las áreas, porque sería completamente imposible, pero sí queremos, como vamos a tocar los 4 grandes pilares del marketing digital, y simplemente entender en qué contexto nos movemos y entender cuáles son los objetivos de negocio que podemos alcanzar con cada uno de ellos desde una perspectiva muy B2B, muy industrial. Este es el objetivo de hoy. Por supuesto, preguntas, como decía Carolina, estamos completamente abiertas, vamos, encantadas, y las iremos contestando, o Carolina incluso al final nos las hará llegar a todos. Vamos ya. Carolina me ha presentado, llevo muchísimos años en el entorno de marketing digital y desde mi agencia muchos años también trabajando con empresas industriales de todos los sectores, desde metal a B2B puro para banca en producto específico, temas de automoción también, y bueno, la verdad, logística. Hemos hecho muchísimo marketing digital en área de B2B, en específico en industrial, viendo cómo evolucionaba la industria desde prácticamente cero. Nosotros empezamos hace 13 a 14 años, empezando desde cero,
hasta ahora, que donde se nota un poquito de diferencia con otras industrias, sobre todo con aquellas que tienen B2C, como es normal, pero donde hay de verdad una gran avanzadilla en los últimos años. Como decía Carolina, además a mí me gusta mucho la formación, soy profesora de STIC y de otras escuelas de negocio. Quiero empezar por un dato que creo que es fundamental para todos y que para mí lo cambió todo. Estoy hablando de datos de España, pero sinceramente podrían ser datos aplicables. Nosotros trabajamos en América, Asia, menos en África, mucho en Oriente Medio y en toda Europa. Y vemos una evolución muy clara y es las edades, ¿no? Las edades de los toma de decisiones en el B2B. Esta estadística está dedicada a cualquier sector B2B. 70,5% de los decisores de B2B en España son menores de 40 años. Si aplicásemos cualquier sector en prácticamente todo el mundo, estaríamos hablando de cifras muy similares. Si nos vamos en concreto al sector industrial, la cifra baja, pero no nos imaginemos que baja hasta que los menores de 40 años que toman decisiones de compra en el sector industrial son muy pocos. No, estamos por encima del 51-52% en cualquier caso. ¿Esto qué significa? Estamos hablando de que nuestro comprador, la toma de decisión ya está en una generación que es nativa digital. Vamos a ponerlo en unos 40 años, la nativa digital. Los millennials están prácticamente en esta edad ahora mismo. Ya no son los millennials jovencitos que tenemos todos en la cabeza, ni muchísimo menos, sino que son padres de familia, ¿no? Por mucho que les pese a ellos cuando se los digo, son ya, bueno, pues mediana edad. Quieren ser jóvenes, pero no es cierto, ¿no? ¿Qué pasa? Que estamos hablando de una gente que tiene unos códigos de comunicación, tiene unos códigos de compra y de venta completamente diferentes a los que podemos tener yo, por ejemplo, que estoy por encima de los 50. Bueno, es un tema completamente diferente. Hemos sido educados de una forma diferente en cuanto a la adquisición de conocimiento. Nada tiene que ver una persona que estudió en la EGB con un libro de texto que tenía una foto solo en 10 páginas que eran de texto, con lo que ha ido pasando después, en donde la educación a la adquisición del conocimiento es muchísimo más visual. No es que hayan dejado de leer, no han dejado de leer. Esto digo a efectos de cómo les vendemos. No han dejado de leer. Leen diferente, se comunican diferente. Os voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de los que estáis aquí, por favor, pediría por favor que uséis el chat que tenemos habilitado para decirme cuántos conocéis a este señor? Por cierto, tiene 35 años, estaría en la media de lo que estamos hablando, 35-40 años, donde está el mayor porcentaje de toma de decisores de B2B. ¿Cuántos lo conocéis? Un sí y un no, por favor. Venga, animaros. ¿Quién conoce al de la foto? Sí, no. ¿No os animáis? Si no os animáis, os doy yo la respuesta. Normalmente, por cada uno de los webinars que hacemos, alrededor de 25 personas, hay una persona que lo conoce. Una. Cuando es una media, bueno, pues de una edad de más o menos la de él, 30 y pico, 40 y pico, 50 años, suele haber una persona que lo conoce. Este señor se llama PewDiePie. Es el youtuber número 2 del mundo y me diréis, bueno, y a mí esto en mi trabajo, ¿cómo aplica diariamente? Hombre, pues aplica, ¿por qué? Porque tenemos que 111 millones de suscriptores, yo hablando con la gente de YouTube, yo doy clase en YouTube a los grandes youtubers y lo que pasan los grandes influencers para que conozcan herramientas de marketing. Hay una universidad mundial de YouTube en 6 países, en 6 ciudades, una vez al año, y yo les suelo dar herramientas de marketing digital para que generen sus propias empresas, digamos, ¿no? Y una vez le pregunté a un vicepresidente de YouTube si yo podía decirle a mis alumnos que por cada suscriptor de YouTube hay unos 7, 8, 9 personas que conocen a este youtuber. Me dijo que sí, que sin ningún problema, que probablemente serían más. ¿Esto qué quiere decir? Estamos hablando de, hay unos 1.000 millones de personas en el mundo que siguen de forma regular a este señor, PewDiePie, con unas edades medias de entre los 17 y los 37. Es más, sabemos que la edad media de seguidores de PewDiePie está en los 30 a 40. Esto es donde se sitúan el 40% de nuestras decisiones, en los 30 y pico años. ¿De qué me interesa a mí? ¿Me voy a poner de repente a hacerme vídeos de YouTube como un loco cuando mi tipo de negocio aparentemente no tiene nada que ver con esto? No, en absoluto, en absoluto. Tú tienes un montón de tu público objetivo que consume contenidos de vídeo, contenidos digitales de este tipo. Dices, bien, ¿me puedo comunicar con ellos
de cualquier forma, mi comunicación quizás es la correcta o no lo es. ¿Me vuelvo loco y de repente me pongo a hacer un canal como esto? No, tú tienes que estar en tu industria, tienes que tener tu comunicación, tienes que continuar con tu marca y con el estilo de marca que tienes, pero siempre considerando si tú realmente estás consiguiendo comunicar tu mensaje con aquellos que son como este señor o que están acostumbrados a consumir contenidos con un tipo de formato diferente y en unos canales diferentes, que posiblemente a nivel profesional no será YouTube. Es un ejemplo nada más. ¿Por qué? Porque tenemos otro problema. La gente de esta edad no compra igual que anteriormente. Hay un estudio de Kantar sobre consumo, que además lo tenéis para casi todo el mundo, con lo cual los que estáis exportando podéis estar viendo cómo se producen estas diferencias en los diferentes países. Para mí es súper interesante a la hora de arrancar una estrategia para cualquier cliente a nivel internacional, y es cuáles son los factores de compra, sean B2B o sean B2C, los podéis comprobar. Nos encontramos con algo, y es que donde antes había el factor precio y donde estaba el factor calidad-precio, sigue estando. Sin embargo, hay un factor que se llama el factor cultural, menores de 40 años, los que están en la franja 30-40 años, que implica que se tienen que sentir identificados con el proveedor o con el partner, como empresas y ellos a nivel personal. Esto es un factor que llamamos factor de identificación o factor cultural, que aparece aproximadamente en el año 2019-2020, un poco antes de la pandemia. Aparece cuando todos estos millennials empiezan a tener puestos de importancia. Empieza cada vez a subir más, y ahora mismo este es un factor de compra que está por encima del precio, siempre y cuando, lógicamente, el producto sea alcanzable en cuanto a presupuesto. Esto es, en igualdad de presupuestos, ¿con quién me quedo? En igualdad de presupuestos me quedo con aquellos que tengan una ética empresarial, un propósito de empresa, una forma de hacer las cosas que sean más parecidos a nosotros. Claro, ¿cómo comunico yo esto? Estamos hablando de, primero, tengo que conseguir unas vías de comunicación y tengo que conseguir unos formatos de comunicación que se adapten a este manager, porque por más que yo venda a una empresa, al final hablo con personas. Y por otra parte sé que hay factores de propósito, factores de identificación cultural que también van a ejercer una presión en el momento de la decisión. Las dos cosas me hacen que, por un lado, estoy trabajándome el alcance, cómo consigo atraer, cómo consigo que me lean, cómo consigo que se queden 5 minutos a escuchar mi mensaje, y por otra parte estoy trabajándome el cierre de esta venta. Bien, aquí empiezan a entrar factores en donde el mundo digital poco a poco empieza a encajar piezas que son más necesarias o que pueden ayudaros. Por un lado, estábamos trabajando de una forma más tradicional. Está lo que llamamos la publicidad tradicional, que no es mala, sino utilizable en unos casos y no tan utilizable en otros. Bueno, para mí se complementan. Publicidad tradicional. ¿A qué llamamos en digital tradicional? Publicidad tradicional, por supuesto, la televisión, la radio, lo que es nuestra publicidad tradicional, que seguimos usando y que yo no dejaría de usar jamás. Hay que ver en qué y para qué y en qué momentos y con qué presupuesto, pero no hay que dejar de usarlo. O sea, no es un tema de no, es que como soy digital, no soy digital. Yo lo que pienso es en vender. ¿Quién es mi cliente y a qué medios va a prestar atención? ¿En qué porcentaje y con qué resultados? ¿Hay una parte de publicidad tradicional que usar? Sí, seguramente. Aquí también está la publicidad digital, que no está pensada para un performance, que no tiene, digamos, una personalización. Si yo compro una cabecera del País Digital y digo que quiero que todos los domingos a las 10 de la mañana aparezca mi anuncio, no estoy segmentando, porque es un medio muy masivo. Simplemente estoy comprando un espacio y, bueno, pues quien lo vea, lo vio, por decirlo de alguna forma, ¿no? No estoy haciendo grandes... Mire, quiero comprar la cabecera del País de 10 a 12, el primer banner. Bueno, lo estás segmentando más allá de aquellos que lean o no El País. Bueno, para mí, desde un punto de vista digital, esto también es publicidad tradicional,
porque no le estoy enseñando la cabecera del país a aquellos que se hayan interesado por temas de automoción, que además sean ingenieros, que además hayan estado en 4 o 5 publicaciones del sector en los últimos 10 días y que hayan hecho clic en alguno de las posibles call to action, botones de llamada a la acción que tenga mi competencia. ¿Podría llegar a hacer las cosas tan segmentadas? Sí, podría. Pero también es válido en un momento dado que enseñe la cabecera al país. Bueno, esto es la publicidad tradicional, cuando no hago estas segmentaciones. Y por otro lado está, oiga, nosotros ahora mismo, con toda la tecnología que tenemos, podríamos saber si alguien puede llegar a estar interesado en un producto como el nuestro, aunque no lo haya manifestado. Sí, por su comportamiento. Sabemos que un potencial comprador nuestro tiene un arquetipo, tiene una serie de comportamientos. Navega por ciertas páginas, hace ciertas preguntas, se interesa por ciertas búsquedas en Google, lee ciertas publicaciones y todo ello junto hace que formen un arquetipo que en un momento dado dice, este podría ser un cliente tuyo potencial. Bien. ¿Podría enseñarle publi a esta persona? Sí. ¿Podría enseñarle la publicidad solo a esta persona una vez ha tenido este comportamiento? Y también podría enseñarle, responderle a las preguntas que se hace, donde sea que se las haga, con contenido que le interesa. En otras palabras, ¿podríamos llegar a darle información de valor a alguien en el momento en que lo necesita, simplemente comprendiendo que pertenecen a un segmento por el comportamiento que tienen? Sí, no todo es posible, depende de la segmentación que queréis hacer, porque hay gente que que trata de hipercualificar, no siempre todo lo podemos hacer, pero muchísimo, y con muchísimo me refiero a el 80% probablemente de tu público objetivo puede ser identificado. Esto va de la publicidad tradicional hacia el inbound marketing, el marketing de contenidos, en el marketing predictivo, podemos llamarlo de diferentes formas, pero digital va mucho más en la línea de ofrecerte la información valiosa cuando tú la necesitas para que tú mismo te estés cualificando por tu comportamiento, crear estos arquetipos y buscar cuáles son los mejores medios para alcanzar a este potencial cliente. De forma que cuando lo alcanzo, no lo interrumpo, no le estoy dando una información, no es alguien que está comprando, un señor que está comprando un recambio para hacerse una reparación en su propio coche. Cuando yo en la realidad lo que estoy es buscando canal, estoy buscando grandes empresas. Bien, se trata de esto, de hipercualificar a mis públicos objetivos y alcanzar a aquellos que realmente podrían ser un potencial comprador o pertenecer al sector o incluso en muchos casos en empresas B2B ser estudiantes de una ingeniería porque es muy difícil o de una formación profesional porque muchas de mis empresas clientes tienen dificultades para conseguir empleados, mano de obra cualificada y a veces digital también se usa para esto. Tenemos varios clientes de hecho que lo hacen. A partir de aquí dices, bueno, ¿y cuáles son esas patas, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas que estamos utilizando? Bueno, vamos a verlo desde una perspectiva que digamos que nos dé un hilo conductor. Lo vamos a ver desde la perspectiva del inbound marketing. El inbound marketing al final habla de unificar y automatizar una serie de patas del marketing digital para trabajar en común con una perspectiva y una estrategia única. Es una metodología, no tiene digamos, demasiada importancia, yo la voy a utilizar simplemente para que tengamos esto, un hilo conductor. No es ni la mejor metodología, es una de ellas. En el caso del inbound marketing, a mí me gusta especialmente, ¿por qué? Porque trabaja muchísimo el área de contenidos y esto significa poder en un momento dado trabajar la parte más orgánica sin pagar publicidad, de manera que nuestra empresa gane posicionamientos por sí misma, por lo que dice que es y por lo que es. Para mí esto es muy importante. Pero vemos también que tenemos social media marketing, seguro que estáis haciendo, el que no esté haciendo social media marketing, bueno, pues creo que es algo absolutamente necesario hoy, vamos a verlo. PPC, pago por clic, toda el área publicidad y SEO. Estas 4 patas, marketing contenido, social media marketing, publicidad y SEO, conforman lo que en digital llamamos el marketing, pueden
utilizarse para lo que en digital hablamos del marketing de atracción. Obteniendo datos y obteniendo prospectos, leads, obteniendo datos de posibles nuevos clientes, que normalmente vamos a trabajar de forma posterior con marketing de automatización o con herramientas que nos permitan automatizar de alguna forma la relación. Hoy no nos vamos a meter tanto en esto de automatización, sino que, como os decía, vamos a contextualizar cuáles son estas 4 patas del marketing de atracción, de lo que es el marketing digital, y en concreto el marketing de atracción, para que veamos qué objetivos de negocio podéis tener como una empresa industrial en cada uno de ellos. Vamos a empezar por el marketing de contenidos. Bueno, marketing de contenidos. ¿De qué trata esto? Bueno, se trata de vender convenciendo, de conseguir que tu empresa genere unos contenidos que de alguna forma describan su expertise y lo consoliden como un experto en su sector. Para mí es súper importante el concepto de experto en su sector cuando hablamos de B2B y en especial de B2B industrial. ¿Por qué? Porque la concepción de expertise, esa concepción de ser alguien relevante en cuanto a tu conocimiento y tu fiabilidad, creo que nos ha llevado a que mis clientes obtengan muchísimos más posibles clientes, obtengan más entrevistas, obtengan más citas de negocio, que si no metiésemos este ingrediente. Incluso cuando hay directores de compras, esto nos pasa y nos pasa bastante a menudo. Obviamente tú sueles tener los concursos, los tenders que salen en tu sector son algo que sueles tener más o menos dominado, bueno, normalmente, pero siempre tenemos 2 o 3 concursos al año que aparecen de forma orgánica a través del digital, además de los leads que vamos consiguiendo mensualmente, grandes concursos importantes, donde un jefe de compras estuvo buscando información, incluso sobre cómo hacer ese concurso, cómo hacer el tender, y se encontró con nosotros de una forma orgánica. Es súper importante este posicionamiento. Igual que es súper importante que todo lo que vas a estar comunicando tenga una lógica hacia el camino de la venta. ¿Cómo se vende tu producto? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la estructura de dudas? ¿Cuál es la estructura de necesidades? ¿Dónde empieza una necesidad en tu producto? ¿Tienen conocimiento tus clientes de que existe tu producto cuando generan la necesidad? En muchos casos sí, os diré, en otros no. Depende mucho de tu industria y depende muchísimo de cuál sea el tipo de producto que estés comercializando. Bien, en este marketing de contenidos nos encontramos con 4 conceptos que voy a repasar súper rápidamente, simplemente para que entendamos en dónde nos estamos moviendo. Contenido, ¿qué es todo el contenido? Bueno, pues artículos, tips, rankings, guías, ebooks. En el caso de la industria, hacemos muchísimos informes del sector. Yo tengo un caso de un cliente B2B puro, donde lanzamos el primer informe de su sector, hiper especializado en su sector, el año pasado. Hicimos el primer informe de ese sector. Invitamos a posibles clientes y a clientes a comentar los datos. Primero sobre un ebook, por decirlo de alguna forma, una publicación. Esa publicación se iba partiendo, digamos que en trocitos, reutilizándose, lo que nosotros llamamos la curación, y se utilizaba para redes sociales, se ha utilizado para hacer pequeños vídeos, se ha reutilizado todo el año realmente. Hemos convocado presentaciones en distintos países, en este caso es Estados Unidos y Latinoamérica. Hemos ido presentando el informe del sector por toda Latinoamérica, invitando a posibles prospectos. El ticket medio de compra de mi cliente es a partir de $2 millones sus clientes. No tienen clientes más pequeños. Con lo cual todo es mucho más complejo porque son industrias, bueno, más cerradas, ¿no? ¿Cuál fue la gran noticia? Después de hacer esto el año pasado, este año publicamos, de hecho se publica estos días, empezamos a hacer el segundo informe del sector, y cuando contactamos con los clientes y con los potenciales clientes que teníamos en la base de datos, y algunos que no estaban en la base de datos, sino que comercial nos dijo: me interesa esta lista de potenciales clientes con los que no tenemos una relación de ningún tipo. La gente se creyó que tenía que pagar por estar en el informe del sector. ¿Cuánto cuesta? A mí la primera vez, lógicamente, que nos preguntaron cuánto cuesta estar en el informe de este sector,
Creo que fue el mayor premio que tuvimos todos, tanto el cliente como nosotros. ¿Por qué? Porque ese factor de valoración de tú eres una referencia, haces un informe del sector, me dejas participar, pero para mí obtengo una serie de beneficios, porque tengo un beneficio de brand, tengo un beneficio de impacto de marca, me van a ver en los medios, me van a ver como un experto, aprovechándome de tu informe, me gustaría pagarlo. Esto te da un poco la magnitud de cómo un sector toma en consideración un buen informe y cómo después esto lo puedes alargar para conseguir una relación con aquellos que tu departamento comercial no tenía ninguna. Esta gente no tenía ninguna relación comercial con aquellos que decían que querían pagar por aparecer en el informe. Por supuesto, nunca pagaron para aparecer, pero claro, esto ya da pie a que el departamento comercial establezca una relación. Los vamos a invitar, vamos a hacer un agradecimiento a aquellos que han participado. Obviamente nuestro departamento comercial está ahí. Es una forma diferente de vender, ¿no? Eso es contenido, como pueden ser muchos otros. También el vídeo es contenido, la voz, súper importante en el B2B, cada vez más. Nosotros hace como 5 o 6 años que trabajamos los podcasts en B2B, los trabajamos con las propias personas de las empresas clientes, lo trabajamos con foros, lo trabajamos con charlas o entrevistas que pueda hacer una persona de la empresa a un cliente o un potencial cliente. Bueno, hay muchísimos formatos. Realmente os podría decir que es uno de los formatos para mí que tiene más éxito, francamente. Y creo que cada vez va a tener más. Esto es contenido y eso es una herramienta que, como veis, podemos darle una utilización. Branded content, mucho más arriba en el funnel, en lo que es la venta. El branded content se utiliza muchísimo para trabajar lo que pueda ser el propósito de la marca. Un propósito, voy a decir uno muy común, sostenibilidad común, en el sentido de que lo estamos hablando bastante ahora, ¿no? Pues sostenibilidad, pero también podría ser proyectos de educación, pero también podría ser el hecho de que seas una empresa con conciliación, o podría ser que haya desarrollos de carrera o un carácter concreto. Yo os estoy poniendo aquí el ejemplo del Banco de Sabadell. Era un proyecto más B2C, el del Banco de Sabadell, donde están Nadal y su tío. Obviamente fue el primero que los branded que hicieron, pero podéis encontrar muchísimos ejemplos de branded content, en donde realmente suele ser un formato de vídeo y suele ser una empresa que está contando una historia sin hablar de sus productos, hablando de su gente, hablando de sus empleados, contando una historia de cualquier tipo. Tenéis en consumo, sobre todo, un ejemplo muy bueno en jabones Dove. Si ponéis Dove, vais al YouTube de Dove, jabones Dove se llaman, podréis ver un montón de diferentes ejemplos que en su canal de YouTube aparecen para ver cuál es el concepto si alguno no lo ve muy claro. Hay muchos otros casos. En el caso de industria os puedo dar un listado, de hecho voy a hacer llegar a Carolina por si acaso lo podemos publicar en algún sitio, el listado de gente que está haciendo branded content. Es una estructura de comunicación en donde tú no hablas de ti mismo, sino sobre este propósito, y lo que pretendes es generar una opinión sobre tu marca. Está mucho más arriba, no estamos en la venta, estamos en la generación de opinión, estamos en el awareness, que la gente recuerde quién eres. ¿Utilizando qué? Normalmente factores emocionales. En el caso de la industria, en muchos casos se utiliza el recurso de presentar a nuestros equipos, el presentar cómo hacemos las cosas, porque es muchas veces el único factor más emocional que podemos encontrar para que la gente recuerde quiénes somos. Es un factor de recuerdo y de awareness, no está directamente ligado a la compra de forma habitual. Y no debéis confundirlo con la publicidad nativa, que muchas veces nos están vendiendo para las publicaciones. La publicidad nativa es una pieza que se publica en medios relevantes, en medios del sector o incluso en prensa, pero es un publi reportaje pagado. Normalmente pertenece a medios publicitarios. Lo que parece ser una publicación de branded content, parece que nos están contando una historia, pero normalmente estamos hablando de publicitar a una marca pagando esta publicidad. Es diferente. Aquí queremos comunicar mucho más el quiénes somos. No vamos a hablar de nuestros productos. En la publicidad nativa podemos comunicar quiénes somos, pero normalmente incluimos nuestros productos y es un tema de publicidad pagada. ¿Es interesante el branded? Sí,
en muchos casos cuando queremos presentar un nuevo producto, cuando hacemos un rebranding, cuando entramos en un nuevo país y queremos que la industria conozca quién es nuestra marca, cuál es nuestro storytelling, nuestra historia, quiénes somos, cómo nos definimos. En un día a día normal, digamos, en un día a día habitual en lo que es el marketing digital para industria, no estamos utilizándolo continuamente. ¿Por qué? Porque vamos muchísimo más directos a lo que puedan ser los resultados. En cuanto a lo que puedan ser los resultados, aquí tenemos el marketing de contenidos. ¿Sabéis que os estaba diciendo antes? Bueno, en marketing de contenidos, en un momento dado, podríamos saber quién es nuestro cliente. Podríamos, de alguna forma casi predictiva por el comportamiento, saber a quién nos tenemos que dirigir y con qué tipo de contenidos. Sí, ¿quién hace esto cuáles son los temas más interesantes? ¿Cuáles son esos formatos que le puede interesar a un tipo como PewDiePie, el que veíamos antes? ¿Con qué periodicidad? ¿Cada cuánto tengo que publicar? ¿Dónde están las plataformas de distribución? Todos estos factores los definen la gente de marketing de contenidos utilizando muchísima tecnología de data, muchísima tecnología, cada vez más de inteligencia artificial, aunque no es necesario, pero es lógicamente una buena herramienta. Y sobre todo llevando el análisis de este data directamente al negocio. Tenemos grandísimas posibilidades con el dato ahora, ya todo cambió. La estructura de los datos han cambiado de tal forma que mis fuentes de información de alguna forma son súper extensas. En alguno de los capítulos de esta Digital University lo veremos porque es un tema francamente interesante y súper sencillo a nivel de tecnología en este momento. Bueno, yo creo que con unos buenos objetivos de negocio se pueden hacer grandes cosas. Apoyándonos estas fuentes de información que tenemos ahora, la gente de marketing de contenidos es muy capaz de decirle, incluso al resto de las patas del marketing digital, cuáles son las temáticas que realmente van a atraer al potencial cliente desde un momento muy temprano, logrando establecer relaciones con los posibles clientes desde un momento súper inicial de la compra. Porque lo cierto es que tenemos procesos de compra en el B2B en donde llegar muy tarde es muy problemático porque la toma de decisiones en muchos casos es larga. Obviamente no estamos hablando de una compra por impulso, sino que muchas veces nosotros hablamos incluso de compra relacional, ¿no? Necesito poder haberme relacionado con ese potencial cliente, necesito ser una referencia para ese potencial cliente desde cuanto antes mejor. Llegando a casos, nosotros tenemos en México un caso en donde, que es el caso más extremo, donde se establecen relaciones de hasta 13 y 14 años, como ya sé que esto es un caso súper extremo, pero bueno, es que se hacen contratos a muy largo plazo por una industria muy concreta y hablamos de trabajarnos leads de 12, 14 años durante espacios muy largos. Por supuesto, leads que tienen un trayecto más corto, pero en cualquier caso, industria nunca tiene nada que ver con el B2C y estamos hablando posiblemente de meses de relación que apoyamos con el marketing de contenidos y que somos capaces de detectar con ese marketing de contenidos con mucha anticipación por su tipo de comportamiento. Hay muchísimos ejemplos dentro de la industria que no solamente hablan de blogs, sino de también centros de conocimiento, universidades. Yo tengo clientes que han cerrado al público general sus contenidos porque son contenidos de gran valor y tienes que dejar tus datos y no los puedes utilizar porque, bueno, en un momento dado hay una relevancia en la industria que ha hecho ya que sean reconocidos, ¿no? como grandes generadores de contenido y esto produce que, bueno, que si lo quieres leer tienes que dejar tu data. Normalmente están abiertos y son súper especializados y son una gran fuente de atracción. Para mí, en la parte más importante, es una gran fuente de atracción. Por lo tanto, objetivos de marca para el marketing, objetivos de negocio para el marketing de contenidos. Primero, la creación de marca. Parece poco importante, pero no lo es en este sector porque, insisto, el expertise es un tema muy importante para conseguir ser un referente. Segundo, lo utilizamos muchísimo para la atracción natural hacia la marca, ¿se entiende? Consigo mi tráfico a través del contenido sin pagar publicidad, siempre de una forma natural.
sabemos qué es lo que están buscando nuestros potenciales clientes, sabemos en qué momento lo están buscando, colocamos esos contenidos en aquellas plataformas y con los formatos y las temáticas necesarios para que ellos lo encuentren. Y por supuesto, a través de esto captamos leads. Dejamos botones, call to action, referencias, dejamos que descarguen informes, les ofrecemos hacer test, les ofrecemos hacer autocualificaciones de si necesitan o no, por ejemplo, con un cambio de normativa. Tuvimos un caso muy especial con la normativa seguro que alguno lo ha sufrido, con todo el tema del cambio de normativa de antiincendios, dentro de lo que es las naves industriales, las oficinas. Ahí, por ejemplo, hicimos grandísimas captaciones de leads simplemente por el hecho de hacer un autodiagnosticador. Esto también es contenido. Entonces, creo que el contenido abarca sobre todo hasta esta parte. ¿Se utiliza más tarde? Sí, pero lo vamos a ver ahora de otra forma. ¿Qué pasa con el social media marketing? ¿El social media marketing es solamente para el B2C y los influencers son únicamente B2C? No. Nosotros trabajamos muchísimo la asociación de marca, directivos, empleados, con lo que pueda ser la potenciación de una compañía. Eso por un lado. Bueno, ya sabéis que los grandes ejecutivos de las compañías han llegado a las redes sociales, muchos de ellos con gran éxito a efectos de negocio. Ya no hablo solo de marketing personal, sino efectos de negocio. Para mí hay una diferenciación importante y podemos conseguir diferenciaciones importantes. Todo depende, por supuesto, del perfil del ejecutivo y hasta qué punto quiera estar o no. Y con ejecutivo no me refiero solamente al CEO, sino que puede ser cualquier ejecutivo de la compañía, y en muchos casos trabajamos publicaciones, trabajamos colaboraciones, trabajamos muchos tipos de inserciones en redes sociales, puede ser LinkedIn, por supuesto, esta es obligatoria, pero no solo, cuidado, que es por parte de empleados y ejecutivos de la compañía. Se hacen planes de empresa para que haya una participación, obviamente no de todo el mundo, obviamente controlada, y por supuesto en muchos casos regulada. Incluso los contenidos no son creados por ellos, sí firmados. En otros casos hay gente que puede firmar contenidos, sinceramente con grandísimos resultados de ser contactados. En este momento tenemos industriales, B2B muchos, industriales, 4 empresas que están trabajando en la estrategia en redes sociales, en donde se había hecho publicidad en redes sociales, ¿entienden? En este caso LinkedIn, la publicidad en LinkedIn, utilizando, digamos que campañas clásicas, hago una publicidad en LinkedIn, anuncio, o hago un boosting, esto es, promuevo que mi post lo vea más gente que no está dentro de mi red, con muy pobres resultados, porque pobres en el sentido de cuánto me cuesta hacer la campaña con respecto a lo que estoy obteniendo. Bueno, son campañas caras, frente a la posibilidad de hacer que un ejecutivo hable de temas interesantes del sector y las personas que le contactan para ser clientes. En todos los casos de los que estoy hablando desde una perspectiva de industria, incluso de B2B, nos encontramos con bastantes posibilidades, más o menos en función del sector, pero muchísimas probabilidades de que vayas a tener invitaciones a participar en seminarios, en ponencias, pero no solo eso, sino gente que está buscando proveedores de algún tipo y contacta al ejecutivo de forma personal a través de la red. Obviamente el ejecutivo no es quien está todo el día llevando su perfil, sino que somos nosotros quienes, en función de un procedimiento, contestamos directamente, se lo pasamos al director comercial, se lo pasamos a un comercial o directamente al CEO, porque es un tema muy importante. Esos son factores que influyen muchísimo y que hacen que la red social un sitio muy oportuno para el B2B. Cuando hablamos de influencers, porque al fin y al cabo uno de estos ejecutivos es un influencer, pero no solamente hablamos de influencers, nuestros propios ejecutivos, nuestros clientes también lo soy. En general, hablamos de volúmenes muy importantes de consecución de ventas a través de la red social en el caso del B2C y creciendo cada vez más en el caso del B2B. ¿Son buenos los influencers? ¿Podrías utilizar Instagram siendo una compañía industrial?
Depende de quién sea tu buyer, depende de quién sea tu cliente. ¿Quién es tu cliente? ¿Qué edad tiene? ¿Qué tipo de redes consume? ¿Tienes que estar solamente en LinkedIn porque es profesional o podrías estar en TikTok en un momento dado? Depende. ¿Vas a hacer contenido de algún tipo divulgativo, educativo sobre tu sector? ¿Eres una industria o eres una compañía que hace un I+D permanente, está trabajando I+D+I, estás trabajando, ¿qué quieres comunicar? Pues a lo mejor LinkedIn no es el único sitio. Hay que pensar cuáles son los posibles canales. ¿Estamos haciendo cosas fuera de LinkedIn para empresas industriales? Sí, cada vez más. ¿Cuándo? Bueno, pues depende mucho del producto y depende mucho de tu comprador y tu buyer persona. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Nosotros vamos a estar donde ellos estén. ¿Están en Instagram viendo temas profesionales? ¿Sí o no? Depende. Tenemos gente que sí, tenemos tipo de compradores que sí están en Instagram viendo temas profesionales y otros que no. Hay que estudiar cada uno de los casos y nunca descartar. Hablo, por supuesto, de Instagram, como podría hablar de TikTok o de X o lo que sea, ¿vale? Hay un tema muy importante que tenéis que saber, para mí es una de las grandes tendencias de este año y es que las plataformas sociales son de alguna forma los nuevos motores de búsqueda. Y esto no pasa solo en B2C, que es un tema grave para la gente que está trabajando todo el SEO de Google y estaba trabajando solamente SEO en Google hasta ahora, sino que encontramos también muchos casos de estos en B2B. De manera que hay muchísima gente que en un momento dado está trabajándose las búsquedas y está consiguiendo información leyendo en LinkedIn publicaciones. Veréis que están súper exaltadas el tema de las comunicaciones en LinkedIn y que seguro que estáis siendo invitados. Es un tema importante aprovecharlo porque hay mucha gente buscando todo tipo de temáticas en las redes sociales y en ciertas edades, por supuesto, en los veintitantos. Bueno, a lo mejor no es tu cliente, ¿no? Los veintitantos. No es tu cliente hoy. Lo va a ser en 6 o 7 años. Entonces, hay que pensar que todo lo que viene hacia nosotros está acostumbrado a pensar, a buscar y a buscar información incluso profesional en redes, más que en los buscadores. Entonces, aquí hay un tema importante que darle vuelta. Segunda sorpresa del año, hablando un poco de tendencias con respecto a las redes sociales, que sepáis que el texto en todos los sectores ha aumentado su uso de una manera exponencial. Tanto por el número de aplicaciones de texto que han nacido al socaire de que X estaba un poco revolucionado, como en el hecho en sí de que los textos son muy leídos y son contenidos que tienen buenísimas conversiones, sobre todo cuando hablamos a nivel profesional. Otro tema que también nos habían cambiado completamente en las redes sociales es, yo recuerdo yo dando clases para X, me pidió, eras Twitter en ese momento, dábamos formación sobre por qué un vídeo debía de durar 16 segundos. Una locura. Bueno, ha crecido tanto la duración de los vídeos y su consumo en formatos largos, que estamos hablando de por medio de 5 minutos, por menos de 5 minutos, posiblemente vas a obtener unos resultados peores que si vas a vídeos muy cortos. Y es más, sabemos, por ejemplo, X está lanzando vídeos de hasta 2 horas e Instagram 15 minutos. O sea, estamos hablando ha aumentado muchísimo la duración del contenido. Yo también creo ahí que hay mucho de gente que no lo está viendo el vídeo, sino que lo está escuchando. Esto es, hay que hacer video podcasting. Puedes estar 2 horas hablando sobre tu industria y la última evolución y cómo se ha ido transformando desde un formato muy profesional en una mesa redonda, sí, pero piénsalo para que sea solo escuchado, porque este vídeo de 2 horas tiene, y en B2B se utiliza, tiene mucho de podcast. La gente está trabajando y está escuchando, se está formando. Son vídeos muy divulgativos. Si revisamos redes sociales y su objetivo de negocio, la creación de marca vuelve a estar. La atracción natural vuelve a estar, no solamente la natural, pero para mí la de no pago es un tema muy importante con las búsquedas de SEO dentro de las redes sociales. Por supuesto, captación de seguidores y leads, y no dejéis de pensar en cierre de reuniones como el gran call to action de las redes sociales. No es tanto conseguir un lead como tal, que también, sino la posibilidad de cerrar reuniones de forma efectiva
a través de la red social. Para mí es algo, bueno, de hecho, nosotros tenemos muchísimos objetivos de cierres de lo que podría ser meeting qualified leads cualificados para cierre de reunión, donde nosotros ya cerramos la reunión para ventas. Tengo verdaderos objetivos con mis clientes. Bueno, necesito tantas reuniones al mes y tenemos pues en LinkedIn tantas, no sé dónde tantas, de una forma completamente efectiva y medida, lógicamente. Y la publicidad, bueno, la publicidad merecería un capítulo enorme, pero que sepáis que simplemente por contextualizar, hay muchísimos tipos de publicidad. Estamos hablando de display, RTV, programática, los banners, por decirlo de alguna forma. Estamos hablando de SEM, pago por estar de primero en los buscadores, publicidad nativa, que os decía antes, aparecen en las publicaciones de prensa, en los periódicos, en medios especializados. Ese también podría interesarte todas estas noticias. El branded content, vamos a decir branded content, que en realidad para mí no lo es, pero bueno, son publireportajes en prensa de cualquier tipo. Y la afiliación, esto es el performance. Si usted me consigue un lead, yo le pago. ¿Con quién hacemos esto? Muchas veces pues con influencers. No penséis en los influencers de consumo, pensad en gente que es una autoridad en vuestro sector, en blogs, en publicaciones del sector, en donde lo que pago es a performance. Si tú me consigues un lead, si tú me consigues una reunión, yo te pago. Hay muchísimas plataformas para hacer esto con grandes resultados. A mí me gusta muchísimo el performance, sinceramente. Aquí veis los diferentes tipos de publicidad. Lo podemos utilizar para atraer, publicidad nativa, branded content, el display. Lo podemos utilizar para convertir en lead, el SEM, la afiliación. En realidad podríamos utilizar la publicidad en cualquiera de las partes de nuestro ciclo de negocio y en todas ellas funciona de una forma francamente buena. ¿Qué pasa? Estamos hablando de muchísimos tipos de publicidad diferente, no tiene mucho sentido disparar a todos y cada uno de ellos y hay industrias que no soportarían pagar en Google por estar posicionado porque no hay búsquedas en la red. Sin embargo, sí tienen grandes lectores de publicidades, publicaciones de sectoriales en donde el display, los banners, funcionarían extraordinariamente bien, o hacer publireportajes especiales sobre una pata de la industria con una llamada a la acción, un call to action en donde la gente pueda hacer preguntas al final, o hacer webinars interactivos como el que estamos haciendo hoy. Bueno, hay un montón de diferentes posibilidades dentro de lo que es la publicidad y cada una es muy diferente con respecto a la parte del funnel en la que se encuentre. Importante, para mí, importantísimo sobre el tema de la publicidad. Tenemos la posibilidad de hacer atribución con la publicidad. ¿Esto qué significa? Tenemos posibilidad de saber de las ventas que se han producido, cuántas han venido desde una campaña publicitaria, cuando al final un comercial acaba vendiendo un producto. Hoy sí, exactamente igual que podríamos atribuirlo incluso desde el marketing de contenidos, podríamos atribuirlo desde muchísimo antes. Esto es importante saber cuál es el coste que tiene captar un cliente por cada uno de estos medios. Importantísimo. No tanto cuánto me he gastado, sino el coste real. ¿Cuánto podemos atribuir de todos nuestros medios digitales a haber conseguido un cliente? Importantísimo, especialmente cuando hablamos de publicidad. No solo, pero especialmente cuando hablamos de publicidad, ¿vale? He hablado de la publicidad nativa, a veces me hago spoilers yo sola. Es importante, cuando hablamos de publicidad, es importante pensar en, bien, voy a tener que hacer todo tipo de clusters, voy a tener que hacer segmentos, no voy a poder disparar a todo, especialmente cuando hablamos de B2B, especialmente cuando hablo de la industria. Es súper importante. Hoy podemos hacer toda esta segmentación y podemos incluso utilizar publicidad que solamente trabaje microgrupos, microsegmentos hiperpersonalizados. Sí, es posible. Podemos hacer, por ejemplo, con publicidad programática, cosa que a mí me parece
fundamental cuando estamos hablando de un nivel de hipersegmentación como es el de vuestras industrias. Súper importante. No se trata tanto de pegar tiros con bazooka, sino de balitas de 22 e ir directas a la... No perder dinero en la inversión publicitaria. Para mí es un tema... O sea, la eficiencia de la inversión publicitaria en el caso del B2B y en el caso del B2B industrial muy especialmente es un tema, te voy a decir grave en el sentido de, no es que grave en el sentido de que se esté produciendo un gran problema, que cada uno lógicamente tendrá las inversiones lo más eficientes posibles, sino absolutamente fundamental y un KPI importante para un director de marketing o un director de ventas. Estamos invirtiendo donde debemos, consiguiendo los resultados que debemos al menor precio posible e hipercualificando los leads, los prospectos que recibe nuestro departamento comercial. Esta es la gran pregunta. ¿Debe ser obligatoriamente sí o estaremos perdiendo dinero que posiblemente podemos utilizar en otra parte del marketing digital o no digital? Obviamente la publicidad digital lo que tiene como objetivo directo es el negocio. Captación de leads cualificados. Debería haber puesto esta palabra ahí, lo estoy dando por hecho y no está tan claro, cualificados, sales qualified leads, leads que ya hemos cualificado desde digital para que sean entregados a ventas de una forma segura y con un porcentaje lo suficiente. Nosotros estamos entregando a ventas aproximadamente cualificado para una reunión, nos aceptan entre un 90 a un 95% de media. Al principio a lo mejor son un 80 y pico, porque bueno, nosotros también tenemos que aprender. Y el 90-95% de media es porque nos cuesta mucho más saber si están en este momento en momento de compra. Porque no lo preguntamos, no es vamos preguntando, es el factor de comportamiento. Después ahí está la entrevista de ventas donde realmente ya se afina, ¿no? Lógicamente, aunque un lead en este momento no esté comprando porque acaba de comprar, pues porque ya compró a otro, pues porque tiene un contrato de un año, bien, pero no deja de ser un lead para vosotros, no deja de ser un potencial cliente o no deja de ser un potencial canal en un nuevo mercado. Nosotros también hacemos esto, conseguir potenciales empresas canal para un mercado en apertura, también. O sea, en un momento dado, el hecho de que este señor ya sea canal de otro y no quiera hacerlo contigo no significa que tú no tengas que tener en tu base de datos a este señor. Entonces, trabajamos desde esa perspectiva, ¿no? Y, por supuesto, cierre de reuniones, importantísimo cuando hay un canal de venta. Voy muy rápido, que voy fatal de tiempo. Por último, SEO. La pata del SEO, la pata orgánica. Hay un SEO que, imaginaros, un coche en consumo, para entender qué es, ¿no? Dices, vale, ¿qué es SEO? Bueno, pues es esto que hace muchas veces la gente de voy a escribir muchas veces comprar coche barato, comprar vehículo segunda mano, y voy a utilizar estas palabras porque son las que pregunta la gente que ha comprado o que va a comprar un coche, ¿no? Suponiendo el B2C, simplemente por poner un ejemplo. Claro, esto implica que tú solamente estás buscando a tu potencial cliente cuando ya está comprando, cuando tú en realidad deberías de relacionarte con tu potencial cliente desde antes. Nosotros hablamos de un SEO, esto es búsqueda orgánica. ¿Qué busca la gente en los buscadores? Y ahora cada vez más, ¿qué busca la gente en las redes sociales? ¿Qué preguntas hace alguien que va a acabar comprando tu producto? ¿Qué preguntas, aunque no estén relacionadas con tu producto? Esto es, os voy a poner un ejemplo súper sencillo de B2C. Un señor busca ayudas para familias numerosas. Y yo soy fabricante de automoción, yo soy soy SEAT, soy BMW. A mí me interesa alguien que ha hecho una búsqueda como ayudas para familias numerosas. Bien, nosotros tenemos ese recorrido del señor que se ha quedado embarazado al tercer hijo. Tenemos en 6 meses de anticipación a que compre un vehículo, nosotros detectamos que va a ser un potencial comprador de vehículo porque hay un porcentaje de gente que cuando tiene un tercer hijo cambia uno de los 2 coches de la casa. Cuando hace la primera pregunta, ayudas para familias numerosas, ¿está pensando en comprar un coche? No. Aún va a tardar unos 3 o 4 meses empezar el ciclo de compra de un coche, más o menos. Pero a mí, si soy Magda, me interesa, bueno, Magda no es el mejor ejemplo de coche familiar, si soy SEAT, me interesa
de estar en contacto con él de alguna forma, saber que esta persona va a comprar un coche dentro de 3 meses, mantener una relación con él, regalarle una guía de las ayudas para familias numerosas de su comunidad, aunque no se hable de coches. ¿Me interesa desde este momento? Sí, me interesa. ¿Por qué? Porque quiero establecer la relación cuanto antes dentro de lo que es su ciclo. Porque después, cuando llegue la hora de la verdad, los españoles tienen dos vehículos, dos marcas, incluso dos modelos. Entre A y B se queda la decisión de compra. Es muy difícil entrar y ser un tercero. Es más, en el caso de España, hay dos marcas posibles para cada uno de nosotros, o Seat o Volkswagen, o Renault o Citroën, imaginemos, ¿no? Y no nos planteamos otra marca más en el proceso de compra cuando ya estamos al final, pues porque lo usaba mi padre, pues porque me gusta, pues porque me inspiran. Hay un tema muy emocional. Si yo quiero vender como tercera marca a esa persona, tengo que aparecer cuanto antes. Uso el SEO. ¿Qué preguntas están haciendo antes incluso de que sepan que van a comprar nuestro producto? Antes incluso de que lo necesiten. ¿Qué preguntas es habitual en un director de compras de una industria que me compra a mí? ¿Este señor qué busca? Nosotros hacemos el SEO desde esa perspectiva. Vamos analizando cualquier tipo de necesidad hacia nuestra compra. De forma que el SEO, lo hablamos de SEO semántico. Claro, el SEO es esto y hay muchas otras cosas. ¿Por qué? Es trabajar los links, es link building, es tener optimizada mi página web para que los buscadores me encuentren, el diseño de la web influye, el tráfico que tengo influye, he hecho un sitemap o no lo he hecho, qué tipo de software he utilizado en mi web para desarrollarlo, el feedback que se da sobre mí, por supuesto las búsquedas, keyword research, en qué ranking estoy, utilizo el contenido, qué tipo de contenido está actualizado, responde a las búsquedas y todo ello conforma una estrategia. Todo ello es SEO. Muchas veces hay que hacer una auditoría. Veo, Carolina, que estás ahí porque se me acaba el tiempo. Sí, nada, sí, eso, que ya estamos como a 3 minutos. Bien, acabo ya. Por supuesto, estamos hablando todo el tiempo de, si estamos hablando de Google como ejemplo, que tenemos una franja en la parte superior y en la parte inferior que veis que es pagada. La parte en donde vemos en verde es orgánico, esto es las empresas que se posicionan, y la parte en donde está Google son espacios que Google cada vez más usa para dar definiciones propias que no tienen que hacer, en las que no tenéis que hacer clic. Eso que os aparece de repente, pregunto por la fabricación de coches. Aparece una serie de señores que pagan publi, aparecen señores que hablan sobre la fabricación de coches y Google aparece con la fabricación de coches es esto, se empezó a hacer en tal fecha, tantos años, estos son los primeros fabricantes. Y nos lo da como una información a la que ni siquiera tienes que hacer clic. Esto es la estructura ahora mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que con la inteligencia artificial cada vez más estamos hablando de un tipo de búsqueda diferente, cada vez más Google está consolidando de una forma respuestas muy, muy, muy enriquecidas que aparecen, como veis aquí, lo que os decía, ¿no? Ves toda la información sin necesidad de hacer clic. Eso es un tema que tenemos que pensar y tenemos que pensar toda la industria. Porque la gente se está acostumbrando a ver la información en los buscadores sin ir a páginas web. Esto es una tendencia que tenemos que darle vueltas. Bueno, tendencias. Hay un montón de tendencias en este tema, miles de tendencias cada vez más, muy relacionado con que la inteligencia artificial entra en los buscadores y empieza a pensar cada vez más como personas. Hablamos de lenguaje degenerativo, de datos estructurados, de intenciones de usuario. Intención de usuario es de lo que os estaba hablando hasta ahora y es lo que más estamos utilizando, pero va a haber una gran revolución en los próximos, yo no diría años, yo creo que en los próximos meses, que va a hacer que nos repensemos todo esto de posicionar las marcas. Claro, ¿quién es tu marca en Google? Yo tuve un cliente, fabricante de relojes, que solo en Google solamente era colesterol e hipertensión por unas campañas que habían hecho y habían llenado sus webs y todo del tic-tac de su corazón, tu corazón no sé qué, tu corazón no sé cuánto, y cuando fuimos a analizar quiénes eran en Google, nos los encontramos relacionados con la torvastatina y las medicinas para el colesterol. Esto hay que saberlo y hay que entender quién se cree que una red social que tú eres, quién se cree Google que tú eres. Esto es un tema muy importante. Por supuesto, el SEO es atracción natural y no dejemos de pensar que son leads también. Hoy no voy a hablar de automatización del marketing, que sepamos que detrás de consolidar, imaginémonos las 4 patas que acabamos de ver. Bien,
Pues que sepáis que para consolidar toda la información, los resultados, los contactos que generamos ahí, que se guardan sobre todos y cada uno de nuestros potenciales clientes, y para establecer relaciones posteriores, relaciones de ciclos en donde nos relacionemos con ellos, necesitamos automatización. Con independencia de que la venta se produce en muchos casos, como veis aquí, bueno, pues comercial o telemarketing o social commerce o chat, con independencia de esto, hacemos ciclos de relación en donde la automatización es muy importante. Si no tengo una herramienta de automatización, ¿lo puedo hacer? Sí, pues hay herramientas. En un momento dado, un MailChimp, imaginaos que es por email, te cobra $16 al mes y tiene unas patas de automatización cada vez más evolucionadas. No estamos hablando de grandes herramientas ni de herramientas muy, muy caras. Por supuesto, inteligencia artificial, entraremos en los próximos días, las próximas sesiones en la inteligencia artificial. Para el marketing digital es, yo creo que ya imprescindible, en la capacidad, el análisis y el cómo nos ha hecho explotar es brutal. Y con la inteligencia artificial viene el análisis predictivo, la capacidad que tenemos de saber por toda una serie de variables quién puede conseguir mejor compra, quién puede hacer una facturación más elevada, quién de nuestros clientes podría facturar más, que cada vez más utilizamos. Muchísimas gracias. Sé, Carolina, que me he ido unos minutos. No pasa nada, Mónica, porque al final yo creo que es tan interesante todo, tan con tendencias y tan aterrizado. Yo creo que es importante haberte dejado también estos minutos, que al final agotáramos todo el tiempo que teníamos para el webinar. Ya nos gustaría tener más, pero al final las agendas vamos todos siempre como muy apurados, pero yo creo que ha sido un buen ejercicio de contextualización y también de lo que queremos tratar en los próximos webinars, a los cuales os convocaremos adecuadamente. El siguiente será el 30 de octubre a la misma hora y ya abordaremos ya directamente la captación de nuevo negocio. Por lo que nada, os invito a todos a dejarlo ya en la agenda ya guardado, el 30 de octubre a las 10. Tendremos de nuevo a Mónica con nosotros para seguir abordando estos temas y profundizando en ellos, porque como veis es muy interesante y es verdad que no hay que empezar a trabajar en todo, ¿verdad, Mónica? No, no, en absoluto, en absoluto. Yo creo que ahí hay mucho más prioridades del negocio y prioridades de cada uno con respecto a los objetivos de negocio que tenemos detrás y tomar decisiones sobre por dónde se empiezan estas cosas, lógicamente. Claro. Pues nada, abordaremos todos, seguiremos abordando estos temas en próximas sesiones. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Mónica. Chao, chao.